De acuerdo a nuestra programación, le damos la bienvenida al diputado nacional Alejandro Grandinetti, que se ha sumado, como lo ha hecho en otros encuentros, en otras oportunidades, para compartir parte de este encuentro argentino de transporte fluvial. En esta oportunidad, en su 13ª edición. Este panel que nos convoca a los que están afuera todavía, por favor, pedirles una vez más que ingresen, que se ubiquen. Aquí están nuestros disertantes esperando para desarrollar este próximo panel, que lleva el título de Problemáticas de la Marina Mercante y la Industria Naval. Representantes de FEMPINRA nos acompañan: Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones; Jorge Aruto, secretario de Relaciones Marítimas del Sindicato de Dragado y Balizamiento; y Edgardo Daniel Arrieta, secretario de Dragado y Balizamiento de Rosario y director del ENAPRO. Quien los va a moderar en esta oportunidad es Mariano Galíndez, periodista de Punto Bis. A todos, bienvenidos. Mariano, te dejamos la palabra. Bien, bueno, vamos a ir arrancando. A ver, si se trata de escuchar a todos los sectores interesados, a todos los actores del negocio de cara a lo que va a ser la nueva licitación de la hidrovía, de cara a lo que va a ser la preparación del nuevo pliego, donde ahí se juega buena parte del partido, donde aparezcan las condiciones, donde aparezcan las obras. Bueno, no podíamos dejar de escuchar a lo que tienen que decir la parte laboral, la parte de la mano de obra, los empleados, quienes están en el día a día, y a sus representantes. Máximo porque no solamente las empresas interesadas en el contrato de concesión, las dragadoras, están bien activas viendo a ver lo que pasa, no solo los usuarios de los distintos sectores, sino también hay mucho interés de que el sector laboral pueda poner también su agenda, pueda también poner sus necesidades. Por una cuestión de tiempo va a hablar un solo orador, pero quiero remarcar la presencia de toda la mesa. Quien va a ser el que va a exponer, que está acá al lado mío, es Julio González Infram. Ustedes lo conocen, es secretario general del Centro de Patrones, pero digamos, va a ser como la cabeza visible de todo lo que sería la fuerza laboral. Tengo allá a mi izquierda a Edgardo Arrieta, que es el secretario general del Sindicato de Dragados y Balizamientos de la Seccional Rosario, y también en el medio de ellos dos está Jorge Aruto, que es secretario de Relaciones Marítimas del Sindicato de Dragado y Balizamiento y también de la Federación Portuaria. Así que, bueno, sin perder más tiempo, vamos a empezar con la disertación. Julio, tu tiempo. Le voy a dar la palabra un cachito a los compañeros. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, antes que nada, después de mis saludos, quiero traerle el saludo de nuestro secretario general, Juan Carlos Smith, que no se pudo presentar hoy para dejarle su palabra, como así también de todos los compañeros de la Federación Portuaria y Marítima. Les recuerdo para aquellos compañeros y aquellas personas que están en esta sala que no conocen lo que es la Federación Portuaria Marítima, está comprendida por gremios marítimos, gremios portuarios y gremios de la industria naval. Yo no quiero ser extensivo, pero sí quiero remarcar 2 o 3 puntos. Nuestros compañeros de la Federación, como así también del sindicato, no vamos a bajar nunca los brazos con respecto a lo que son los convenios colectivos de trabajo en lo que sean las futuras licitaciones, ni tampoco en las licitaciones portuarias, para que sea respetado todos nuestros derechos y todas las conquistas ya conquistadas. Como punto número 2, esto lo hago extensivo a todo lo que pueda llegar a ser en las próximas licitaciones del Puerto de Buenos Aires, por ejemplo, que ya tuvimos una pequeña experiencia que quisieron dejar a un montón de compañeros en la calle. Y con nuestras herramientas y con nuestra palabra estuvimos presentes allí. Como otra cosa, como otro punto, y no quiero ser tan reiterativo, pero la realidad política de nuestro país nos hace que lo seamos. Quisiera que nuestra marina mercante se vea reflejada navegando por nuestros ríos. Hoy muy bien el director del Puerto de Rosario lo dijo, para nosotros es muy importante. Y nuestros hombres navegando en el río no solamente es una conquista laboral, sino también es soberanía, es el cuidado de la ecología y es el cuidado de nuestra patria y de nuestra fuente de trabajo. Y como otro punto también que quisiera hacer, dejarlo y no abundar más en el tiempo,
el tema de marina mercante. La ley de la marina mercante, seguir reflotándola, ya que tanto la Cámara de Industria Naval hubiese sido muy, pero muy bueno que un montón de compañeros tengan trabajo y la ley sin subsidios y con todo lo que se les esquirló, lamentablemente no fue favorable para el pueblo trabajador. No solo para el pueblo de la industria naval, sino también para la marina mercante, para su flota y para todos los trabajadores. Así que le paso la palabra a mi compañera Rieta de la seccional Rosario. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecerle su presencia, pero fundamentalmente al Instituto de Desarrollo, que permite que en la Bolsa de Comercio esté la voz de los trabajadores. Me parece que es necesario también que seamos escuchados, porque creemos no solamente que tenemos que reclamar, sino también podemos aportar mucho con la experiencia que tenemos para que esta nueva licitación que se lleve adelante prontamente sea lo mejor posible y en beneficio no solamente de exportadores, importadores, sino también de la comunidad y de los trabajadores fundamentalmente. No nos vamos a extender, como dijimos, porque el horario viene bastante apretado, así que nuevamente darles las gracias y fundamentalmente resalto lo de Venecia, que nos permite a los trabajadores estar sentados aquí en la Bolsa de Comercio. Muchas gracias. Bien. Bien, ahora sí, Julio, su turno. Bueno, estoy resumiendo mi discurso en función del tiempo. Pero nosotros vamos a aportar una visión de una realidad actual. La Argentina, todos ustedes saben, todo este desarrollo que estamos viendo acá, puertos, etcétera, etcétera, la carga, etcétera, etcétera, no es negocio para la bandera argentina, porque no tenemos barcos. La Argentina comenzó a perder su marina mercante a partir de la década del 90 y tuvo una luz de esperanza a partir del 2004. Una de las medidas del presidente Néstor Kirchner fue derogar el decreto 1772 del 91, que terminó de devolver la erradicación de bandera nacional a empresas que quieran operar desde la Argentina. El entonces presidente Néstor Kirchner amagó con recuperar este eslabón perdido de la industria nacional. En el 2004 firmó el decreto 1010 que le daba tratamiento de bandera nacional a los buques charteados. Fue un salvavidas para los tripulantes que recuperaron fuente de trabajo. El decreto 1010 tenía vigencia por 2 años, tiempo que Kirchner dio para que se sancionara una nueva ley de promoción de marina mercante. 11 años después el decreto se sigue prorrogando indefinidamente y hace escasamente 1 año o 2 fue derogado por la ley de marina mercante que en su principio pretendimos llevar adelante nosotros. El decreto dado de baja por el 1010 fue el 1772-91, rubricado entonces por el ministro de Trabajo Rodolfo Díaz. La flexibilización justificó entonces con argumentos tradicionales de la década la necesidad de desregular al sector para bajar los costos empresarios. Los armadores argentinos no dudaron entonces en adherirse a normas de países con regímenes más permisivos, con menos derechos laborales, como los de Liberia y Panamá, además de pagar salarios más baratos y no aportaban a la seguridad social ni al fisco. Pero la realidad fue que Argentina, a pesar de todo esto, perdió toda su flota a pesar de estas políticas. Políticas que anteceden a esta nueva propuesta del gobierno, de este gobierno, de modificar convenios para bajar costos y ser más competitivo, pero no modifica ninguna política impositiva para ayudar en ese camino a los armadores argentinos. En palabras del entonces presidente Néstor Kirchner, decía: estamos dando uno de los pasos más trascendentes para terminar con un decreto que avergonzó por tantos años a los argentinos. Con el decreto 1772-91 se provocó la pérdida de casi
de la soberanía en los sectores y la destrucción de la flota estatal de yacimientos carboníferos fiscales, yacimientos petrolíferos fiscales y la empresa de líneas marítimas ELMA. Por eso es que hoy ni empresa pública ni empresa privada transporta la carga argentina al mundo. Lamentablemente, después de la muerte de nuestro Kirchner, estas propuestas quedaron en el olvido. Todos sabemos que el transporte por barco es más económico y contamina menos que en el terrestre. Sin embargo, solo el 1,5% del traslado de carga de cabotaje se realiza por la vía fluvial. Lo hemos explicado muchas veces acá con filmina, gráficos y propuestas de cambios. 23,1% en camiones y un 5,4% en trenes. De acuerdo a un estudio, estos datos son de acuerdo a un estudio realizado por la Federación de Empresas Navieras, FENA. El trabajo cita un informe del Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino, SECREDA, destacando que a precios de 2013 el costo de traslado llegaba a $97 por tonelada en camión, en tren costaba 36 y en barcaza 23. Esto convierte a la Argentina en el segundo país de América Latina que mayor porcentaje de su PBI destina a la logística, un 27%, muy lejos de lo que destina a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que destina solo un 9% para el PBI a la logística, según los datos del CIPEC. Tanto el transporte de cabotaje como el internacional, la mayor parte de la flota es de bandera extranjera. En el caso de las barcazas y de traslados fluviales, un 95% son de bandera paraguaya o boliviana, y prácticamente no tenemos armadores argentinos. Yo creo que debe ser uno de esos motivos por el cual acá en esta mesa hoy tendría que estar exponiendo un armador argentino contándole cómo ha crecido su flota, acompañando el desarrollo de las superficies cultivables y las exportaciones argentinas. No existe eso. En el 2015, los empresarios pedían reglas para poder competir, acceso al crédito en condiciones de mercado, seguridad jurídica y una modificación de la estructura impositiva. Solo así habría inversiones. Y decían, el 35% de 0,0, lo repetían en el sector, al señalar que el Estado no percibe ingresos de ganancia porque no hay actividad. En cambio, si el impuesto fuera el 10% como en Paraguay, se reactivaría la mano de obra y la marina mercante. En esa época, en busca de una menor presión impositiva, muchos empresarios argentinos migraron a Paraguay y matricularon allí sus barcos. Y decían, el río es el negocio de mayor crecimiento y el que más potencial tiene. Hace 30 años la Argentina tenía el 70% de participación y hoy apenas supera el 1%. Pero si operar en tu país es más caro que en el exterior, te vas, porque de lo contrario no le vendés un flete a nadie. Esto decía Claudio López, un armador integrante de la FENA. Miguel Álvarez, que lo veo presente acá, presidente de la Cámara Santafesina de la Industria Naval, CASIN, trazaba el siguiente escenario. El 85% de los 202 remolcadores que andan por la hidrovía son paraguayos, país donde también está registrado el 87% de las 4.000 barcazas que mueven grano y mineral y de hierro por el río. La Marina Mercante Argentina tiene el 1% de los remolques y el 6,25% de barcazas. Miguel Álvarez, un empresario de los astilleros argentinos, decía, con política de Estado podríamos construir de manera competitiva barcazas, remolcadores, pesqueros de mediano porte, para aprovechar así el potencial de la carga que baja por la hidrovía. Nada de esto ocurrió hasta hoy. El país necesita una planificación multimodal del transporte y un interlocutor válido porque es difícil exponer en todos los ministerios, afirmaba la señora Silvia Martínez, la licenciada Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, SINA. Luego, una normativa con leyes consensuada por todos. La hidrovía va a tener una explosión de mercadería en 5 años y se van a necesitar muchas barcazas y remolcadores. La prioridad, decía en aquel tiempo del gobierno, estaba el compañero Randazzo, el ministro de Transporte, fueron aviones y trenes, y decía que tal vez en la próxima nos toque a nosotros. Este fue el marco en el que se gestionó y se logró la aprobación de la Ley de Marina Mercante en el Senado, que se aprobó por unanimidad en noviembre del 2016. Y después de un año de debate y de renegociación en un plenario de 4 comisiones, se aprobó en diputados, ya totalmente modificada como había salido del Senado. Y a los 3 días
de sanción fue vetada en la parte más sensible, la económica impositiva, por el presidente, y lo que quedó todavía no fue reglamentada ya hace un año y pico, lo que impide su plena vigencia. Por eso sorprende cuando el presidente y sus funcionarios dicen suelto de cuerpo que la culpa de no tener flota es de los sindicatos y pretenden abrir el cabotaje a la bandera extranjera porque es más barata, entre comillas, pero no dicen que benefician al extranjero quienes no aportan un solo peso al fisco argentino. Estamos frente a otro gran fracaso de la política nacional para sacar el país de la crisis, desconociendo los resortes necesarios para crecer y desarrollarnos, creando trabajo y administrar recursos propios, antes que pedir prestado para seguir financiando la pobreza. Los datos de la pobreza que la semana pasada informó el INDEC muestran el fracaso no ya de este gobierno, sino de una política económica que desde hace décadas arrastra a la Argentina a la decadencia permanente. Una de las más nefastas políticas que nos condujo a la pobreza y a la decadencia es el modelo exclusivo agropecuario, sin agregado de valor a nuestras producciones primarias. Ni siquiera el negocio del flete marítimo y fluvial ya es nuestro. Frente a esta pobreza que ya es estructural, la mayoría de la dirigencia política habla de crecer sin bajar el gasto público. Es el mismo argumento del presidente Macri utilizado en su campaña. Espera una lluvia de inversiones solo porque cambia el gobierno. Las inversiones van a venir si la Argentina empieza a transformar su materia prima y a vender productos con mayor valor agregado al mundo. Tenemos que saber que en época de esplendor de nuestra producción agropecuaria, del total de las exportaciones de todos los países del mundo, entre el 2 y el 3% salían de Argentina. Terminada la guerra mundial y con la recuperación de países productores de grano y otras materias primas, la participación del comercio mundial descendió para nuestros productos agropecuarios al punto que actualmente las exportaciones argentinas solo representan el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Está claro que tenemos que exportar algo más, es decir, agregarle valor a nuestra producción para tener mayor participación en el comercio mundial. No participar del flete marítimo y fluvial significa para nosotros desaprovechar nuestra gran posibilidad de combatir la pobreza. En el 91, la flota nacional contaba con 149 unidades, mientras que en el 2002 descendió a 70. En el 90, el volumen de flete y seguro era de 2.545 millones de dólares, de los cuales 900 millones correspondía a la bandera argentina, mientras que en el 2004 el volumen era de 3.600 millones, de los cuales ya a fin del 2002 solo 40 millones correspondía a bandera argentina. Hoy hemos perdido también esos 40 millones al no tener ningún buque argentino. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, entran por año a sacar la carga de esta zona, en nuestros puertos, la suma de 4.400 buques de ultramar, ninguno de bandera nacional. Es decir, que el negocio del flete queda en el extranjero. Si tuviéramos política para quedarnos con el 10% de esos buques con bandera argentina, hablaríamos de una facturación de flete aproximadamente de 1.034 millones de dólares, nada más que en concepto de flete. Si el Estado quisiera quedarse con el 10%, significa que tendría ingreso a su caja de 103.400.000 dólares por año. A eso deberíamos sumarle todos los seguros. Lo mismo en la hidrovía, sobre un total de 34 millones de toneladas que se mueve sobre nuestro río. Si tuviéramos política para transportar el 30% a $20 la tonelada, tendríamos una facturación de 204 millones en concepto de flete en la bandera nacional. Y si el Estado se queda con el 10%, tendría una recaudación genuina de 20.400.000 dólares por año. Tendríamos caja para poder combatir las distintas situaciones que se nos generan en las cuestiones sociales. No hablamos de los 70 millones de toneladas que se proyectan para un futuro muy cercano en esta hidrovía. Pero al mismo tiempo debemos incorporar tecnología para la producción. De esa manera aumentar la eficiencia y bajar los costos. Todo esto debe ser acompañado por un plan de infraestructura que nos genere la energía
y el abastecimiento del agua para el riego de las tierras semiáridas, utilizando nuestro río para ampliar la superficie cultivable y garantizar energía para la fábrica productora de bienes con nuestra materia prima en las distintas regiones del país. Hoy vos prendés 2 aire acondicionado y se te corta la luz. No tenemos capacidad para producir más si no desarrollamos políticas para generar más energía. En cuanto al transporte marítimo para el comercio internacional, casi la totalidad de los traslados se hacen en compañías extranjeras, lo que incrementa el déficit comercial por flete marítimo. Y entre comillas digo, si ingresara más empresas nacionales a este mercado, se podría crear 15.200 puestos de trabajo y se ahorraría 1.650 millones con una contribución del 0,2% al PBI. Esto lo destaca el informe de la FENA, que es una entidad creada a fines de 2015 y que agrupa 17 compañías navieras locales. En tanto, el 70% de las importaciones llegan al país por empresas de transporte marítimo internacional. El ingreso de compañías nacionales implicaría la generación de 14.700 puestos de trabajo e ingresos por 1.600 millones adicionales. Nada de esto está ocurriendo hoy en la Argentina. Todo lo que debería subir, baja. Y aquello que vendría bien que bajase, sube. La inflación en su versión de precio minorista, mayorista, costo de la construcción, desempleo, subempleo, trabajo negro y pobreza. Bajan las ventas en los super, en los shopping, autoservicios, salarios, PBI y actividad industrial. Estos últimos días tocó la 10ª caída al hilo del índice de producción industrial. El número de febrero resultó el más bajo de la serie, iniciada en 2016, y coronó la 3ª recesión fabril más prolongada de todas las que hubo a partir de 1980. Esa es una realidad nacional, objetiva. Y por supuesto, la industria naval y la marina mercante apenas sobreviven. ¿Y los salarios? La devaluación del dólar no solo provocó baja de dólares en el Banco Central, sino también en el bolsillo de todos los argentinos. Es que el valor que aumentó la divisa estadounidense provocó una caída en el valor del salario que ninguna paritaria pudo compensar. Y un dato de la Seguridad Social que figura en la página de la AFIP. Solo entre fines de 2015 y principios del 2019 se perdieron 113.600 puestos de trabajo en la industria, un 9% en apenas 3 años y piquito. Está claro que debemos cambiar el modelo. Los recursos naturales tienen límite para aportar divisas. Según el análisis económico, como el caso del el licenciado Jorge Castro, con quien coincido, la crisis del sector externo es la raíz de la crisis argentina y ofrece un déficit estructural del 6% del PBI en la balanza comercial. La razón de esta anomalía es la falta de una oferta exportadora suficiente. El problema no es que la Argentina importe mucho, sino que no exporta lo suficiente. Por eso los pobres aumentan y las empresas no invierten. Si Argentina quiere crecer a tasa acelerada, sin problema en la balanza de pago, requiere que sus exportaciones crezcan más que sus importaciones. Los recursos naturales pueden aportarnos más divisa, pero tienen un límite. La existencia de un tejido industrial permite ahorrar divisas, sea tanto por las vías de exportación industriales como por la vía de sustitución de importaciones. Sin industria, la tendencia hacia el desequilibrio comercial se agravaría mucho más. Hoy, y no hay que dejar de tener en cuenta la contribución del sector manufacturero al empleo, 2,1 millones de puestos de trabajo, y el potencial tecnológico que según la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, aún en plena era de los servicios, la industria explica el 80% de la investigación más desarrollo en los países desarrollados. Nosotros necesitamos claramente que en los nuevos pliegos que se están estudiando y elaborando, por ejemplo en el caso de la hidrovía, se contemple el dragado y el balizamiento y la profundización de los canales de los puertos de San Pedro, por ejemplo, que está muriendo y ya no puede sacar la carga de la fruta. Toda una comunidad portuaria se está ahogando porque no hay dragado en un acceso de entre 200, 400 metros hacia el canal general. Necesitamos que también que en estos pliegos se contemple el dragado del puerto de Santa Fe, como explicaban hoy, y del dragado del puerto de Barranquera.
No puede ser que para poder mantener esas profundidades para hacer operativos esos puertos tengamos que pagar con fondos por ahí privados o públicos mucho más caros, porque Hidrovía tiene otra tarifa distinta para poder acceder a ese tipo de contratos. Necesitamos corregir ese tipo de cosas porque nosotros tenemos que tener un desarrollo equilibrado en la región. Acá no se trata de que el puerto de Buenos Aires sea el monopolio de toda la carga. Acá se trata que todos los puertos que contribuyen al desarrollo nacional y en especial la economía regionales tengan esa oportunidad para sacar eficientemente sus cargas. Lo mismo tengo que decir con respecto a los pliegos del puerto de Buenos Aires. Nosotros necesitamos que en todos los pliegos de las licitaciones el trabajo argentino esté plenamente contemplado y protegido. De nada nos sirve a nosotros desarrollar toda la logística si el beneficio va a ser para el extranjero. La Argentina tiene que producir y trabajar para ser eficiente, pero en beneficio de los argentinos. Y para ser competitivos nosotros pensamos en el futuro. Para ser competitivos en el transporte debemos mejorar los sistemas utilizando los adelantos tecnológicos. De allí que hemos impulsado la construcción de remolcadores a gas natural licuado, el GNL, ya que tenemos abundancia de gas gracias a Vaca Muerta y una cantidad enorme de carga que transportar. Por suerte hoy estamos interesando a YPF conjuntamente con empresas de astilleros y empresas navieras de la bondad que tiene este tipo de desarrollo, tecnología de punta, la verdadera revolución en el transporte de la hidrovía. Tener combustible barato que te baja un 68% en comparación a los demás tipos de combustible. Una tecnología que no es inaccesible, por el contrario, no es mucho más caro que cualquier remolcador tradicional, pero va a potenciar nuestro desarrollo de Vaca Muerta y va a potenciar bajar la posibilidad de tener un flete más barato y ser más competitivo en toda la región, además de generar una industria que podemos exportar a toda la región de alto valor agregado. Este es el concepto de este proyecto que está en marcha. Hoy en el mundo existen buques de ultramar impulsados a GNL que no arriban a la región por no tener dónde abastecerse. Por eso si colocamos, por ejemplo, una planta de liquefacción en San Lorenzo, por ejemplo, podríamos abastecer tanto a los ultramarinos como a los fluviales. Nuestro modelo desarrollado es un empuje de 6.000 HP con 26 días de autonomía con una carga de GNL, suficiente para un viaje redondo de Buenos Aires a Asunción. Además tenemos otro de 4.000. Pero además de ser altamente ecológico, baja el costo del combustible un 68%, como le decía, lo que le da un margen al armador para mejorar el costo en su flete. También estamos desarrollando remolcadores de puerto para barcazas y lanchas de pasajeros, tipos catamaranes, impulsados por energía fotovoltaica o eléctrico, para bajar costos y ayudar a la reducción de la polución en nuestro ámbito, porque en el mundo se está discutiendo con mucha fuerza la gran problemática que tenemos en el mundo con respecto al cambio climático. Y para poder acompañar esta nueva idea de mejorar el cambio climático en el mundo, tenemos que evolucionar como Europa aceleradamente hacia los combustibles que no son contaminantes y que son amigables con el medio ambiente. Ya hoy en Europa hay ciudades que no permiten el ingreso de autos impulsados por motor a explosión. Julio, vamos cerrando, estamos cerrando. Entonces, nosotros están impulsando que todos los autos sean eléctricos. China está diciendo que va a dejar de fabricar ese tipo de autos y va a empezar a fabricar solamente autos eléctricos. Nosotros tenemos que acompañar esa evolución. Y voy cerrando. Para bajar costos y ayudar a la reducción de la polución en nuestro ámbito. Eso es lo que nosotros pretendemos. La crisis tiene solución. Hay que poner en marcha el potencial argentino y tener claro que los trabajadores son parte de la solución. Y antes de terminar, quiero decir unas últimas palabras para conmemorar el 1 de mayo, Día del Trabajador. Y quiero recordar esta historia. En su lucha por lograr las 8 horas de trabajo contra las 14 o 15 horas que se trabajaba en el año 1886 en Chicago, una de las ciudades industriales de Estados Unidos, fueron detenidos 8 dirigentes sindicales. Adolf Fischer, Augusto Spine, Alberto Parsons, Jorge Engel, Luis Lynch,
Michael Schwab, Samuel Feilden y Oscar Nib. Los 4 primeros fueron sentenciados a la horca y Jorge Engel, antes de morir, dijo: ¿en qué consiste mi crimen? En que trabajo por un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Lin se suicidó en su celda, los otros fueron condenados a perpetua y Nib a 15 años de prisión. El resultado de esta lucha y sacrificio resultó que en 1889 la OIT declarara el 1 de mayo Día del Trabajador en conmemoración a estos mártires del movimiento obrero. Esas 8 horas de jornada hoy es un derecho adquirido. Este recordatorio es para que las generaciones de hoy que disfrutan de este derecho sepan cuidarlo y tengan claro que los derechos de hoy fueron los sacrificios y la lucha del ayer. Muchas gracias. Bien. Damos por terminado este panel. Estamos bien ajustaditos de horario. Hay mucho para charlar con Julio, pero damos vuelta a la página. Muchísimas gracias, les vamos a dar otro aplauso. Gracias, Mariano, por acompañarlos. Y inmediatamente vamos a conformar el próximo panel. Les recuerdo que es la conferencia de Ricardo Sánchez, a quien invitamos a que suba al escenario. Y su moderador será el capitán Sergio Borrelli. Adelante, bienvenidos. Yo aprovecho, mientras terminan de organizarse Ricardo Sánchez y el capitán Borrelli, a recordar a nuestros patrocinadores, recordarlos y agradecerles. Los voy a nombrar: Servicios Portuarios, Yandenul Group, Bolsa de Comercio de Rosario, Milicenda Servicios Portuarios, Astillero Río Paraná Sur, Banord, Marítima Maruba, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, DG, Puerto de Cabotaje, Dredging International, Banco Municipal, Ente Administrador Puerto de Villa Constitución, Ente Administrador Puerto Rosario y Ente Administrador Puerto de Santa Fe, Terminal Zárate, Bonmar, Diosfer, Boscalis, Cambinda, Grupo El Aguar, Shanghai Dredging Corporation y además Gente de Río, Moviport, Kenport, Casport, Terminal Puerto Rosario, Oveport, La Barquita, Centro de Despachantes de Aduana, Portar, Atria, Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín, Consejo Profesional de Ingeniería Naval, Tecmaco y Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Estamos? A vos, capitán. Ahora sí, entonces, la conferencia que esperábamos, Perspectivas de la Logística y el Transporte Fluvio Marítimo Regional, estará a cargo de Ricardo Sánchez, oficial senior de Asuntos Económicos, División de Comercio, Integración e Infraestructura de CEPAL, y su presentador es el capitán Sergio Borrelli, especialista en transporte fluvio marítimo. Ambos bienvenidos. Bueno, buenos días para todos. Quiero empezar agradeciendo tanto a los organizadores como a la Bolsa, siempre anfitrión de estas jornadas, que ya, como se dijo por acá, van más de una década. Y bueno, me toca presentar lo que parece algo más o menos fácil, porque es una persona que no necesita presentación, pero también es un problema, porque uno dice, bueno, ¿para qué estamos acá? Ricardo me aconsejó que hable de Racing, pero yo quería aprovechar para tomar en cuenta que en los distintos años de este evento se ha ido planteando, se ha ido poniendo en relevo el hecho de las necesidades de un sistema que inició siendo muy exitoso y que fue generando sus propios problemas desde el crecimiento. Y hemos venido a presentar, y se han presentado en este foro y otras de similares características durante muchos años, las carencias. Desde hace un par de años, en los últimos 2 años, aparecieron también algunos estudios que ponen de manifiesto la ventaja de la profundización, las ventajas económicas, tanto en el aprovechamiento de bodegas como en el evitar el completado en otros puertos, y también, digamos, las ventajas operativas que podría tener frente al crecimiento de los volúmenes a transportar, la disminución de buques. Y a lo largo de todos estos años hemos ido escuchando algunas conferencias de Ricardo,
que nos ha hablado nos ha puesto en muchos casos datos duros para una realidad muchas veces dura, y también temas de gobernanza portuaria y puesta en contexto, es decir, dónde estamos ubicados y cómo medirnos. Pero este nuevo encuentro tiene una particularidad, y es que es la expectativa de la redacción de los pliegos para la licitación de una nueva concesión, de un nuevo contrato de concesión. Y a mí me gustaría, en ese marco, reflejar la expectativa, de alguna manera, en remarcar algunos temas, ¿no?, que son, los que están pendientes de definición, como por ejemplo, básicamente, los calados garantizados. ¿A qué calado vamos a trabajar? Prefiero hablar de calado que de profundidades, porque, en definitiva, para poder operar los buques, lo que necesitamos es tener claro el calado. Y con el tema del calado surgen dos interrogantes. Uno es si ese calado tiene que ser sostenible e igual en toda la hidrovía, o si vamos a ir a generar una diferenciación que permita, de alguna manera, al llegar al Río de la Plata, aprovechar un poquito menos, dejar de trabajar a la pleamar y poder aprovechar la profundidad que tiene el río natural, la altura del río Paraná, que muchas veces no se termina de aprovechar porque aparece el cuello de botella en el Río de la Plata y no se puede, ese beneficio que está presente más de un semestre al año, queda sin aprovechar. El otro punto que también hay expectativas, sin ninguna duda, es el calado despacho del Gran Rosario. Este es un tema que tiene tanta antigüedad como por lo menos la concesión, y que debería encontrarle algún sistema donde tanto las terminales y los buques que pierden por demoras, como las autoridades y los prácticos que tienen problemas para trabajar con esto, que genera cuello de botella al acumular todos los buques que terminan saliendo todos a la misma hora. Cuando yo pensaba en las cosas que Ricardo nos ha ido contando, nos ha ido exponiendo a lo largo de estos años, también me acordaba de la gobernanza y me preguntaba si no había un tema pendiente, que era generar, de la misma manera que funciona en el caso del canal Martín García, que tiene en la CARP, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, un ente que sigue y se ocupa del tema en forma específica, si no había la necesidad de que existiera un ente autónomo también que de alguna manera se ocupara del tema y atendiera exclusivamente los problemas que se van generando en esta comunidad, en la comunidad de la hidrovía, y de alguna manera tuviera la posibilidad de ir generando no solo el mantenimiento sistemático, sino también un progreso sistemático de la vía. Me refiero a qué pasaría si progresivamente tenemos un plan de ampliación, si tenemos un plan de ensanche, pero año tras año, si nos proponemos, por ejemplo, aumentar el calado disponible medio pie por año, es decir, no esperar 10 años para que cada 10 años, y esto lo remarco porque hace más de 10 años que en la hidrovía está más o menos con las mismas características, no esperar 10 años para hacer la gran obra, sino eventualmente ir teniendo un plan sistemático que tenga menos impacto año tras año. Todas estas cosas, espero, los estudios que están entiendo yo que se van a poner en marcha en breve, sería muy bueno que los podamos, que nos demos un tiempo para verlos, y algunas cosas se descartarán y quedarán, de alguna manera ya definitivamente descartadas, pero otras sería el momento, así como también revisar una vez más, pero con argumentos sólidos, la cuestión de los accesos a puerto. Si los puertos que atiende la hidrovía deberían estar incluidos dentro de los servicios que se prestan en la vía troncal o no. Sin más, me voy a referir a Ricardo
como un economista con estudios de grado y posgrado en Argentina, España y Francia, que ha desarrollado la mayor parte de sus 35 años de desempeño profesional en el área de economía de la infraestructura y la logística, en las que cuenta con más de 175 publicaciones en 23 países. Ha trabajado prácticamente en todos los países de América y el Caribe, como también en Europa y Asia. Actualmente se desempeña como oficial superior de Asuntos Económicos de la Organización de las Naciones Unidas, abocado a los temas logísticos, marítimos, fluviales, logísticos y de integración físico-regional en la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Y además, contento porque es hincha de Racing. Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente poder estar acá. Muchas gracias a Sergio, a Juan Marcos, a Juan Carlos por la invitación y a todos ustedes. Creo que siendo el último antes del almuerzo, me puedo ganar el cariño o me puedo ganar el odio de ustedes. Así que bueno, trataré de ser lo más concreto y directo posible. Como han visto, Sergio es un amigo, así que no puedo contrariarlo y voy a hacer mis primeras palabras en homenaje al campeón de la Superliga, como corresponde, y entonces vamos a ir directamente a los temas que me han pedido de perspectiva de la logística fluvial y marítima. Una pequeña e importante aclaración para mí es que nosotros hablamos de logística. Estamos hablando de todos los fenómenos que se relacionan con el movimiento de cargas en este caso. Si agregáramos movilidad estaríamos hablando también de personas, pero quiero decir que la logística de la que se hablaba años atrás, que era el funcionamiento de la cadena de suministro, básicamente, el gerenciamiento de los stocks, de los almacenes, es un concepto que ha ido evolucionando y no podemos, como decía hoy la ministra, como no se puede hablar de producción sin logística, no se puede hablar de logística sin hablar de infraestructura y no se puede hablar de logística sin hablar de los servicios que la logística le presta a la producción y al comercio, básicamente. Y cuando decimos producción y comercio estamos hablando en los países, en la mayoría de los países, digamos que de prácticamente arriba del 80% de la actividad económica y por lo tanto de fuertes implicaciones sociales. Quiero decir que no podemos hablar de desarrollo si no hablamos de logística. Y para hablar de logística tenemos que hablar de la infraestructura, en este caso nuestras vías navegables, nuestras facilidades portuarias y el sistema de accesos. Y por supuesto de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios sobre la cadena de suministro. Cuando me pidieron entonces hablar de logística fluvial y marítima, aquí en Argentina suelo escuchar el término fluvio marítimo, ¿no? Como la mezcla de ambos. Creo que son servicios acuáticos, prestados a veces sobre un río o un lago o el mar, pero quiero ser muy enfático en decir, no podemos hablar de esto sin hablar de ferrocarriles, de carreteras, de centros de almacenamiento, de centros de distribución, ¿sí? Y creo que en esto me sumo a lo que decía Sergio, el capitán Borrelli, al hablar de la gobernanza. Es decir, no podemos volver a cometer el error histórico en nuestros países latinoamericanos de ocuparnos de los ríos o de ocuparnos de los puertos o de las carreteras por separado, como si fueran parte de cosas que no tienen nada que ver una con otra. Ese es un error que no podemos cometer nuevamente, porque lo hemos cometido muchas veces. Para hablar sí de la logística fluvial, el primer paso que voy a dar es hablar un poquito de por qué es importante y por qué tiene que ver esto con una preocupación de Naciones Unidas. Digamos que en estos temas de los ríos, estamos hablando de los temas que han movilizado al conjunto del sistema de Naciones Unidas hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos hablando del cambio climático y cómo se aporta
a la lucha contra el cambio, los efectos dañinos del cambio climático, al aprovechamiento del cambio tecnológico en favor de los sistemas productivos y los sistemas de distribución, a los cuellos de botella que son tan comunes en nuestras economías latinoamericanas y que necesitamos imperiosamente solventar. Por ejemplo, el actual cuello de botella en nuestro sistema de navegación central, principal, digamos. La inversión que hace falta para mantener estos sistemas productivos y eficientes, los sistemas de información que tienen que ver con el mejoramiento de los procesos en los cuales la logística participa, y esto obviamente sin una institucionalidad adecuada, y vamos a llegar después a la gobernanza, porque es la institucionalidad, son los marcos regulatorios, es la forma dispersa de hacer políticas públicas que tenemos en la mayoría de los países de América Latina, donde tenemos ministerios que por suerte están empezando a dialogar de una forma mejor, pero ciertamente muchas veces tenemos ministerios de planificación que planifican no sabemos bien para qué, porque los ministerios de infraestructura siguen sus propias dinámicas y los ministerios de producción. Bueno, necesitamos romper ese estancamiento, creo que se va haciendo, se va a ir logrando poco a poco, pero es imprescindible. Porque esa dispersión de política hace que la política pública sea menos eficaz y por lo tanto logra finalmente que el aporte genuino al desarrollo sea menor. Todo esto tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son un invento de Naciones Unidas, sino que son una decisión de los 193 países soberanos que conforman el sistema de Naciones Unidas, que reunidos en la Asamblea General tomaron una decisión. Los países, ahora hay que hacerlo. Y en esto de hacerlo, tenemos que movilizar a la logística fluvial hacia, y marítima por supuesto, y lacustre, hacia unos formas de funcionamiento, de organización que superen estas deficiencias históricas. Una de ellas, y en esto quiero también ser enfático, cuando hablamos de la hidrovía solemos hablar de los ríos Paraguay y Paraná, ¿sí? Pero resulta que ahí está el río Uruguay. Resulta que el río Paraná es un río de múltiples accesos. Y siempre se habla como si el río de la Plata no existiera. Y nada de esto funcionaría sin el río de la Plata. Quiero decir, tenemos que pensar en este sistema de una vez por todas, en conjunto, ¿sí? Porque si tuviéramos una hidrovía perfecta y el río de la Plata no funcionara, o el río Uruguay por su lado, pues simplemente estaríamos manejándonos por la parte más estrecha de la manguera, y eso sabemos que es lo que restringe los flujos. Y esto me parece que es un cambio que hay que tomarlo, que no es semántico. Un aviso muy breve, estamos trabajando en esto hace muchísimos años en la CEPAL, Navegación Fluvial. El equipo que me toca a mí hoy la suerte de dirigir tiene 60 años trabajando en estos temas, así que no estamos recién llegados a esto. Hay algunas publicaciones de los últimos pocos años, trabajando no solamente en la logística marítima, sino también, digo otra vez, acuática. En este caso en particular, en lo fluvial, mañana hemos convocado también aquí en la ciudad de Rosario a una reunión de importantes autoridades de los 5 países de la Cuenca del Plata, justamente con la idea de compartir objetivos comunes hacia lo que ojalá un día fuera una política fluvial común entre los países de la región, que tiene instrumentos comunes muy fuertes, como es el funcionamiento de la administración conjunta de los ríos comunes, pero que necesita dar un paso más hacia una política fluvial que sea acorde a los desafíos del desarrollo. Y a eso nuestro modesto aporte, simplemente para fijar una idea de qué es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de movilidad fluvial o de logística fluvial, simplemente lo que nos mueve es trabajar, promover un sistema de logística fluvial, lacustre, marítima, eficiente, accesible, equitativa, eficaz, segura y sostenible, ¿sí? Que responda a los requerimientos y necesidades de la movilidad de las personas y de las cargas, que facilite el desarrollo de una matriz de producción más diversificada, y digo esto
sabiendo que estamos en el centro de una región agrícola, con fuertes implicaciones agroindustriales, pero también con implicaciones industriales no relacionadas con lo agrícola. Necesitamos promover la integración territorial, económica y social de nuestra región. En este particular, la Cuenca del Plata, América del Sur, América Latina, los distintos niveles, me parece que es el punto a tomar en cuenta, pero todo ello pensando en evitar los errores del pasado y que esta política de logística y movilidad reúna al menos dos características. Una es que sea integrada, en el sentido de lo que estábamos hablando, y la otra es que sea sostenible. Vale decir, que apoye el desarrollo en sus 4 pilares básicos, que son lo económico, lo social, lo ambiental y lo institucional. En este sentido, esa es nuestra visión, cómo debemos hablar de una política fluvial que sea parte de una política de logística y movilidad, concebida de una manera integrada, rompiendo esas estanqueidades características de América Latina, que sean coherentes con un modelo de desarrollo económico y social, que sea, por supuesto, sostenible, equitativo, duradero, y donde creemos nosotros fundamental no hacer diferencias entre los ámbitos geográficos de las políticas de transporte, quiero decir, lo local integrado con lo subregional, con lo regional y con lo global, ni que haya políticas sujetas al modo de transporte, ¿sí? No queremos políticas marítimas o políticas ferroviarias, ¿sí? Tiene que haber una política de logística y movilidad y que esto atienda así a los pasajeros y a las cargas. Y en esto creemos que está un poquito la raíz de algunas fallas sistémicas que han presentado las políticas públicas de logística, y en general podría decir en América Latina, que es poner el triángulo al revés. Quiero decir, uno ve que muchos de de las iniciativas que uno advierte en América Latina empiezan discutiendo planes o empiezan discutiendo proyectos o programas, ¿sí? Que deberían ser el emergente de discutir principios, objetivos, etc. Porque si uno empieza al revés, lo que ocurre claramente es que la política emergente no es estable. Si yo digo, priorizo un proyecto antes de priorizar objetivos, principios, etc., ¿sí? Pues simplemente lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, es una política que no es estable y que no tiende a lograr los objetivos que se propone. Nosotros decimos simplemente hagamos las cosas con otra lógica, con otro orden, empecemos discutiendo los principios claves, sencillos, integralidad, sostenibilidad, vayamos a discutir nuestros objetivos de política, qué queremos de esta política como aporte a un modelo y estrategia de desarrollo nacional, para después progresivamente ir hablando de las herramientas, de los instrumentos, de cómo esto nos lleva hacia la integración regional. Y ahí, en ese marco, es que vamos a encontrar no solamente las políticas sectoriales como la fluvial, sino también los programas y los proyectos específicos, ¿sí? Esto para nosotros es clave y en ese sentido, en la línea donde hablamos de recomendaciones sectoriales, incluyendo la política fluvial, es que podemos hablar de lo que nosotros pensamos que incluye, que contiene una política de logística fluvial. Básicamente estos son los temas, como les decía al principio, de infraestructura, las redes concretas de las facilidades portuarias, las instalaciones, la estandarización de la red fluvial. Estamos acostumbrados a escuchar, a veces llamar, en otros países, llamar hidrovía a algo que no es una hidrovía. Una hidrovía cumple con ciertas características, con ciertas condiciones. No cualquier vía navegable es una hidrovía. Hay que trabajar mucho y poner mucho dinero para que una vía navegable sea realmente una hidrovía, ¿sí? Y a su vez va a haber categorías dentro de lo que llamemos hidrovía, hasta llegar a la última categoría, que será simplemente una vía naturalmente navegable, ¿sí? Y cada una de esas cosas se podrá aprovechar de una forma u otra. En esto también es que estamos trabajando
esta vez en asociación con PIANC, con la asociación, digamos, de los profesionales de la infraestructura de la navegación en todo el mundo, que han venido a Rosario a ser parte de esta iniciativa, con quienes estamos trabajando. Los sistemas de información, seguimiento y control, un déficit bastante importante. Estamos trabajando en eso también con el Banco de Desarrollo Fonplata, trabajando conjuntamente para proponer un sistema de información que sirva a los 5 países de la Cuenca del Plata. Ahí lo que he señalado en amarillo, en naranjo, son las áreas en las cuales CEPAL está trabajando, pero también hay otras áreas en las que son parte de una política fluvial que son necesarias y que nosotros por el momento no lo estamos haciendo, como es el tema de estandarización de la flota, imprescindible en términos de capacitación, en términos de personal, en términos de seguridad, de la navegación, del acceso a usar una hidrovía que necesitamos que sea siempre operativa. Los temas de conectividad, de fiabilidad, del desarrollo de nuevos mercados, el desempeño ambiental, la seguridad como tal, la formación, la capacitación, la accesibilidad, etc. ¿Sí? Dentro de estos temas es que, como les dije, algunos nosotros estamos trabajando. En la reunión que tenemos con autoridades, que es el día de mañana, vamos a trabajar algunos de estos temas. Y yo hoy, frente a ustedes, sí quiero desarrollar el primero, presentarles algunos datos que nosotros hemos estado trabajando en esto y que algunos ya también he presentado en años anteriores. Pero básicamente el mensaje principal para mí es que si tenemos todo este conjunto de temas que forman parte de o deberían formar parte de una política de logística fluvial, pues esto hay que mirarlo de una forma, como estábamos hablando antes, de una gobernanza nueva, acorde a los objetivos y que sea más eficiente, que sea más eficaz. Y si no lo pudiéramos hacer con una gobernanza adecuada a unos objetivos superiores, pues nuestros resultados van a ser de menor potencia, de menor fuerza. Pero el otro tema importante que quiero destacar es que esto también tiene que tener una mirada regional. Los ríos comunes son ríos compartidos, son esfuerzos compartidos, muchas veces inversiones compartidas, que necesitan también una gobernanza compartida, en muchos casos la tienen, posiblemente haya que perfeccionar esos mecanismos, pero lo que consideramos fundamental es que no solamente sea común la administración del recurso común, que es el río navegable, sino también los objetivos, el desarrollo, la política de desarrollo y de objetivos superadores para el desarrollo económico y social que tiene, en este caso, una política de logística fluvial concebida como les estuve relatando. Fundamental, entonces, ir, ojalá, hacia una estrategia regional de navegación interior. Recuerden ustedes que América del Sur es un territorio privilegiado en capacidad de movilización a través de los ríos, de las vías navegables interiores. Estamos aprovechando escasamente esta potencialidad, escasamente, siendo un modo de transporte sostenible en todos los sentidos, generador de empleo, generador de actividad económica, limpio, etcétera, y sin embargo, en términos generales, seguimos sin superar el 3% de las cargas movilizadas en América del Sur por la vía fluvial. Esto nos habla de una potencialidad tremendamente importante que será mucho más eficaz si pudiéramos pensar, desarrollar políticas de este tipo, pero sí a nivel regional. En esto, la infraestructura, que es donde quiero concentrarme al final de mi presentación, es uno de los elementos claves. Y es clave para el desarrollo, no solamente para el desarrollo de la logística fluvial. Ya hemos superado en las ciencias la discusión de si la infraestructura tiene o no un rol en el desarrollo, aunque parezca raro. Esto se discutía unos años atrás, algunos
por edad nos acordaremos, pero de verdad se discutía si había un efecto de la infraestructura. Esto ya está completamente claro, superado. No hay, sin infraestructura prácticamente no hay ningún tipo de desarrollo, ningún desarrollo es posible, y el desarrollo que trae la infraestructura hoy requiere más servicios logísticos. Voy a poner algunos números después. Por supuesto, la mejora del costo logístico de una operación completa de producción, de comercialización, y la variación, digamos, positiva de la rentabilidad del agente económico, que es el usuario de estos servicios de infraestructura, en el caso de que se puede analizar acá de los exportadores agrícolas, pero no solamente los agroindustriales. Pues simplemente lo que hacen es dejar sobre la mesa incentivos positivos hacia el desarrollo económico y social. Esto sí, en una visión comodal, que es básicamente buscar la integración, la complementariedad de los modos de transporte y de los servicios logísticos bajo estándares eficientes, competitivos, sostenibles, etcétera. Pero quiero decir esto porque se nos suele plantear también una falsa dicotomía en estos temas, que es el enfrentamiento modal, digamos, los camiones versus los ferrocarriles versus los barcos, y estos son errores que hemos cometido por muchos años que ojalá no sigamos cometiendo. La comodalidad, así entendida, justamente es la complementación de los modos de transporte y la combinación que hace más eficiente el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, si tenemos, como tenemos en la mayoría de nuestros países, una clara orientación hacia el transporte de superficie por camiones, pues vamos a lograr mejores servicios, seguramente camioneros, pero vamos a estar perdiendo eficiencia si tuviéramos más ferrocarriles y, de lo que estamos hablando hoy, si tuviéramos más navegación interior. Y tenemos todas las condiciones para tener más navegación interior. Les voy a pasar, acá les iba a pasar un aviso de todo lo que hemos hecho en los últimos años en la CEPAL para este tema, pero esto lo puedo pasar de largo y concentrarme en esto que, si bien lo presenté también el año pasado, lo quiero volver a presentar porque tiene que ver estrictamente con la definición de comodalidad que les estaba mencionando. Este estudio que se hizo el año pasado para una reunión que teníamos en la OECD de transporte, lo que muestra es eficiencia y resiliencia, es decir, robustez del sistema, cuando uno toma modos de transporte individualmente y cuando los empieza a combinar. En ese caso, bueno, lo que está señalado ahí, como lo pueden ver, es qué ocurre en términos de eficiencia y resiliencia, ¿sí? Eficiencia económica y resiliencia en cuanto a la robustez del sistema. ¿Qué ocurre cuando uno combina? Por ejemplo, si tiene un sistema como el que está señalado, solo basado en carreteras, ¿sí? O solo basado en vías navegables, y lo empieza a combinar. Fíjense ustedes que cuando llega a aquella combinación, la tercera de atrás para adelante, que tiene vías navegables, carreteras y terminales interiores, fíjense la ganancia notoria que hay en términos de eficiencia y de resiliencia. Pero si uno llega a la combinación más completa posible, que es vías navegables, carreteras, ferrocarriles y terminales interiores, ¿sí? Es donde supera, fíjense ustedes cuánto, duplica a cualquier, o más que duplica, cuando uno tiene un sistema basado solamente en un modo de transporte. Y creo que esto es, y por eso otra vez recurro a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la forma de hacer las cosas, es la comodalidad, es donde usamos el barco para que el barco sirve más, usamos el camión donde el camión sirve más, y el ferrocarril, y las terminales interiores, que todavía son una demora en la mayoría de nuestros países, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un sistema. Y entonces, para hablar ahora sí de la infraestructura más pura y dura que nos reúne hoy, que es el título, la hidrovía 2020-2040, cuando digo la hidrovía, insisto en esto, yo no pienso solamente Paraguay-Paraná,
pienso también en el sistema fluvial de esta región de la Cuenca del Plata y su salida al mundo, que es el Río de la Plata. Concebirlo de otra forma es una concepción posible, pero parcial. Entonces, ¿qué les voy a presentar? Les voy a mostrar cuál ha sido, digamos, para poder poner en números lo que para nosotros es la demostración más fuerte de la importancia de la hidrovía. Es poner en números, si uno tomaba la producción agropecuaria y agroindustrial de nuestros países en un periodo, son 46 datos trimestrales, son 46 datos anuales, o sea, 46 años. Esto creo que era de 1970 al 2016, o 1971 al 2016. Eso es lo que ustedes están viendo ahí. Intentamos explicar por qué crece la producción. ¿Por qué crece la producción? Y uno dice, estoy hablando de producción agrícola, crece porque llueve, crece porque los precios son buenos, crece por todas las cosas que uno piensa que puede crecer la producción, y le agregamos la hidrovía. Que es la variable que ahí se llama, estas cosas que hacemos los economistas, ¿no? Con disculpa que siempre ponemos nombres raros, pero el segundo, L profundidad, logaritmo natural de la profundidad disponible en la vía navegable, de 1971 al 2016. Y lo controlamos, y la variable que estamos intentando demostrar es por qué crece la producción y por qué controlamos la profundidad, los precios de los productos, etcétera, etcétera. Todos esos que ustedes ven ahí. El clima, por supuesto. Fíjense ustedes qué es lo que más explica la producción. La profundidad. La profundidad. No hace falta que sean econometristas para verlo, lo tienen ahí. El coeficiente más alto, el que dice 1.812052. ¿Sí? Como está en logaritmos, lo podemos comparar con todos los coeficientes. Fíjense el precio. El precio no resultó por supuesto ser explicativo, importante. Pero la producción agrícola argentina dependió más, mucho más, de tener una vía navegable que del mismo precio de venta del producto. Por supuesto dependió mucho del clima. Si no llueve, hay sequía, pues. Entonces el coeficiente del clima también es un coeficiente importante, alto. Dependió de las condiciones de la cosecha anterior, digamos, de lo que pasó el año anterior, que es el otro de los coeficientes que ustedes ven ahí. Claro que dependió. Hay una explicación económica de por qué esto es así. Pero ¿qué es lo que más explica que la producción argentina haya crecido? Que existió la hidrovía. Entonces, cuando a mí me dicen, hablemos de la hidrovía al 2020, el 2030, 2040, claro, por supuesto. Pero ahí me sumo a lo que decía el capitán. Tampoco tenemos que estar pensando en estos proyectos dentro de 50 años, entonces necesitamos 20 para prepararnos. No, son cosas que tenemos que hacer. Por eso, ahora lo que les voy a mostrar es qué pasó con la actividad económica de la Argentina. Y vamos a ver en números, con una explicación racional, cuantitativa, que la hidrovía ha sido y va a ser el principal hecho de infraestructura y desarrollo de la Argentina. Se lo voy a mostrar. Pero lo que más les dice que fue así es esto. Más que el precio de la soya, del maíz, del trigo, fue haber tenido la logística adecuada. Y en este caso, el hecho clave que cambió, que también lo vamos a ver, es que en algún momento no existía una hidrovía confiable, navegable, y en otro momento sí.
¿A qué me refería? Ahí tenemos la historia, un poco recortada, digamos, porque ¿qué pasó con la producción? Acá tenemos cinco commodities principales: girasol, maíz, trigo, soya, sorgo y el total, la sumatoria de esos 5. Eso explica un número muy alto del total de la producción agrícola. En este caso son solamente las semillas, o sea que a esto hay que agregarle después el procesamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista de la producción, claramente lo que vemos ahí es cómo, digamos, a partir de 95, 96, cuando empieza a funcionar más establemente la vía navegable, más confiablemente, ¿sí?, cómo se nota el salto de la producción. Por supuesto, hay también problemas, hay algunas caídas suelen ser relacionadas con el clima, o por ejemplo la del 2009, que es la más pronunciada, bueno, obviamente la crisis de toda la economía mundial, pero fíjense ustedes que lo que estamos viendo ahí es cómo era la producción de los 5 productos históricos más importantes. Al principio la soya no era tan importante, fue tomando después importancia, y eso hizo que algunos commodities que eran importantes perdieron peso. Pero si lo sumo, que es lo que tengo en la línea, lo podemos ver. Fíjense ustedes, si tomamos el dato para mí más decidor, que es cuánto varió esa producción entre en la última campaña que yo tuve datos, la anterior, cuánto varió respecto al momento anterior a la puesta en marcha de la hidrovía. 5.37%. Si miramos la última ampliación, digamos, la de la profundidad de los 2 pies adicionales, que es la línea de abajo, un 3.44%, año a año. Es decir, esto es lo que se llama un promedio compuesto de crecimiento interanual, ¿sí? Entonces, mientras más largo sea el periodo que tomamos, más certero es ese cálculo. Me dice, ¿cuánto creció? Claro, de un año a otro, si uno mira el 2010 respecto al 2009, creció mucho más del 5%. ¿Sí? Pero si uno toma todo ese periodo de más de 20, 25 años, entonces lo que tiene es ¿cuánto creció? Un 5.37% por año. Si la economía argentina hubiera crecido a ese ritmo, hoy seríamos un país del primer mundo. Y lo digo sin ningún temor a equivocarme. Si la economía argentina hubiera tenido el ritmo de actividad que tuvo esto que están viendo, hoy seríamos un país con un Producto Interno Bruto per cápita similar a los países más desarrollados. ¿Ah? Y esto tiene, por supuesto, responsables, como lo veíamos acá. Digamos, esto ayuda que hubo precios, hubo periodos de todos esos años donde ocurrió el fenómeno del superboom de los commodities, ¿sí?, con los precios de los productos muy altos, pero también otros años fueron pobres en el sentido de la influencia del precio. También hubo años de sequía, entonces el clima y también el contexto internacional, etc. Pero más allá de todo eso, y en un periodo tal que limita los factores que pueden variar de año en año, como los precios o el clima, pues ahí tenemos la explicación. Hicimos nosotros entonces, y esto también lo mostramos el año pasado, hicimos entonces una simulación, lo que se llama en econometría un ejercicio de impulso-respuesta, es decir, cómo responde un sujeto a un cierto impulso, ¿eh? Respuesta a un impulso. Hicimos el ejercicio de calcular si hubiera una ampliación de la hidrovía
de la hidrovía me refiero al nombre en el sentido que yo le daba, ¿no? Es decir, completo de todo el sistema. ¿Ah? ¿Qué pasaría con esa misma producción? Este ejercicio lo que nos dice es, básicamente, fíjense ustedes cómo, aunque hay variaciones al inicio, asintóticamente todo tiende a juntarse alrededor del 6%, del número 6. ¿Ven? Todo se va acomodando al 6%. Lo que nos dice eso es muy simple. Que la profundización, o digamos lo mejor, el mejoramiento de las condiciones de navegación del sistema de navegación troncal logra que la variable explicada, que es la producción, crezca un 6% por año. ¿Durante cuántos años? 20. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este ejercicio. Mejoro las condiciones de navegación y voy a lograr este efecto. 6% promedio de crecimiento año tras año. Ricardo, nos dan 5 más. 5 minutos y termino. ¿Qué nos decía esto? A ver. Para mí esto es tan fuerte que lo tengo que repetir muchas veces. 6% si miro para adelante. Y si miro para atrás lo tengo que comprobar. ¿Sí? Y sí está comprobado. 5.37%. ¿Sí? Entonces, si miro para atrás, la realidad me dice que tengo razón. No yo, el ejercicio matemático. Si miro para adelante, me vuelvo a repetir un número asombroso. 6%. ¿Eh? ¿Cuánto? Ahora, esto, ojo, con modalidad. Si yo tengo 6% más de producción por año, en 9 años y casi 10 tengo el doble de producción. Y ya lo vivimos. No estoy diciendo algo supuesto. No, ya pasó. Entonces, no solamente necesito la hidrovía mejorada. Necesito todos los ferrocarriles, las carreteras, los terminales de concentración, de distribución. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo me lleva hacer esto? Vuelvo al capitán. ¿Por qué voy a hacer el superplan que dentro de 20 años lo voy a tener maravilloso si a lo mejor se pueden ir haciendo mejoras? ¿Sí? Porque si esto se pone en marcha, tenemos digamos, el problema de que nos vaya bien. Si lo hacemos nos va a ir bien, pero resulta que nos vamos a estar limitando porque nos falta dragado, porque nos falta ferrocarriles, porque nos faltan camiones, porque nos falta personal embarcado, porque nos faltan, no sé. ¿Sí? Entonces, comodalidad y timing para mí son las claves. Fíjense ustedes ahora esto, pero es un poco redundante. Tomemos el PIB argentino y ahora lo divido en el PIB manufacturero, el PIB de la construcción, el PIB agrícola. Son las 3 líneas de abajo, que tienen esta trayectoria, la de abajo. Son los números que les contaba antes. ¿Cuánto creció la economía? Ahora separado por ramas de actividad. La industria, el campo, todo el campo, digamos, todo el sector agrícola y la construcción. Y arriba tengo el resultado del crecimiento de todos aquellos productos que son típicamente la hidrovía. ¿Sí? La diferencia de trayectorias es lo que nos está diciendo, si hacemos las cosas bien con la nueva hidrovía, nos va a ir bien. Demasiado bien, porque si no lo acompañamos de la comodalidad, si las decisiones de política pública son fragmentadas o a destiempo, estamos mal. Creo que les puedo contar 2 números más mientras les doy las gracias para que tengan en su memoria de lo que les estoy hablando. Esto es que la mejora de navegación de la vía navegable
implicaría que en 10 años se duplique la producción. Hoy escuchamos al funcionario del Ministerio de Transporte hablar sobre el modelo que habían desarrollado. Me parece una excelente iniciativa que se haya hecho y que hoy se cuente con información. Y él nos hablaba de que podíamos llegar a 146 millones de toneladas. Según mis cálculos, se están quedando cortos. Yo creo que deberíamos pensar en 200 millones. Hablé con él en el intervalo y me explicó algunas cuestiones técnicas que son correctas, creo yo. Y prácticamente podríamos decir que cuando él hablaba de 146, en realidad estaba hablando de 180 o algo así. Así que con esa salvedad me parece una gran cosa disponer de herramientas, ¿sí? Lo que me preocupa atrás de eso es el tiempo. El tiempo es una hidrovía, un contrato que se vence en muy poco tiempo, unos puertos que hay que renovar en un tiempo todavía mucho más corto, y no termino de ver bien el timing de las decisiones, pero son decisiones que claramente tenemos que hacer. Tengo la esperanza de que se cuente ahora entonces con herramientas y que se cuente con la vocación y la decisión política de tomar esas herramientas y llevarlas al camino del desarrollo. Si la Argentina en los productos relacionados con la hidrovía, y gracias a la hidrovía entre otras cosas, creció al 5.37% por año en el periodo 94-2017, en el mismo periodo el producto manufacturero creció el 1.44%. La construcción creció el 1.87%. ¿Sí? Me parece que esto nos dice muy a las claras de que estamos frente a decisiones que son vitales, decisiones que tienen que ser muy bien razonadas, muy bien sopesadas, porque nos estamos jugando el desarrollo, y nada menos que el desarrollo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Ricardo Sánchez, oficial senior de CEPAL, el Capital Borrelli. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes también. Vamos a tomar una pausa a las 3 de la tarde en punto, por lo menos esa es nuestra aspiración. Volvemos aquí, nos reencontramos a esa hora. Si pueden venir unos minutos antes, mejor, para retomar el programa de la tarde, que es verdaderamente muy amplio también. Gracias por habernos acompañado y los esperamos a las 3 de la tarde.